El título de esta enseñanza es Nuestro turno de dar. Ahora nos toca a nosotros dar. Es muy importante que nosotros que ganemos conciencia y mantengamos conciencia de que formamos parte de la familia de Dios. El corazón mismo del cristianismo es el Padre Dios a través del Señor Jesucristo con sus hijos. Es una familia hecha y derecha. Como parte de nuestra madurez cristiana, nosotros deseamos vivir practicando la presencia de Dios en nosotros, como antes lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra. La última parte del capítulo 4 que dejo para su estudio en su casa, la última parte del capítulo 4 de Efesios es una lista de instrucciones para que el creyente sepa cómo debe conducirse vistiéndose del nuevo hombre. El capítulo 5 comienza con un verbo en modo imperativo, pero a manera de repaso, del 17 al 32 del capítulo 4 de Efesios, básicamente dice lo siguiente: ya no andéis como los otros gentiles, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, desechad la mentira, hablad la verdad, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristéis al Espíritu Santo, quítense de vosotros toda amargura, antes sed benignos unos con otros. Y en el 5, versículo 1 dice, sed pues, en imperativo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Si no estuviera este versículo sería una locura, ¿no es cierto?, decir algo así. Es imperativo, es una orden. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos entonces ser imitadores de Dios como hijos amados? La respuesta en el siguiente versículo, donde aparece un verbo también en imperativo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Amar, dar. Amó, nos entregó. Asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí Dios, por boca de Pablo, nos instruye a que nosotros imitemos a nuestro Padre Celestial como hijos de Él que somos. El cómo imitarlo es andando de esa manera, en amor, entregándole a los demás, como entregándonos a los demás como Cristo se entregó por nosotros. Vean, a los hijos, todos nosotros son hijos. Algunos no son padres, algunos no son tíos, en fin, pero todos somos hijos acá, ¿no? ¿Alguno que no sea hijo acá? No, son todos hijos. Bueno, les comento, todos los que estamos aquí reunidos en Córdoba, todos son hijos. Bien, nos sale natural imitar a nuestros padres. Nuestros padres son el primer mundo que nosotros tenemos y nos ayudan a encontrar el siguiente, y el resto de nuestras vidas será el mundo, nuestro mundo. Bueno, deseablemente no, para nosotros el mundo no es nuestro mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Pero pues bien, a los hijos nos sale naturalmente imitar a nuestros padres. Eso es natural. Nosotros debemos llegar al punto de madurez en nuestras vidas en que también sea natural vivir estos versículos. Imitar a Dios y andar en amor. Juan capítulo 3. ¿Por qué digo esto? Porque todo amar es todo dar. Juan 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué es lo que hizo? Dio, ¿verdad? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice eso el versículo, ¿verdad? Su amor lo ha compelido a nuestro querido Padre Celestial a entregar a su Hijo, a nuestro valiente Redentor. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. La extensión, la medida, la intensidad del amor de Dios por el mundo se exteriorizó o se evidenció
al haber dado a su Hijo por la humanidad. La magnitud o el grado del amor del Señor Jesús por su Padre se demostró cuando se dio entero por nosotros. Cuando vos amás, se nota. Siempre. Ahora nos toca a nosotros dar con esa liberalidad, con ese desprendimiento con el que se dio nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tendrá que ir al madero y sufrir la tortura horrible de la muerte en un madero por ninguno de nuestros hermanos en Cristo ni por nadie en la humanidad. Eso ya lo hizo Él. Pero eso no es razón para que nosotros no busquemos dar todo lo que tengamos de nosotros y lo mejor de nosotros, que es la palabra de Dios viviendo en nosotros, dándosela a las personas. Romanos capítulo 5. Van a notar los que tenemos el privilegio de estar acá, cuántos versículos serán enseñanza con las enseñanzas que tuvimos el día de ayer. Parece ser que hubo algo de espionaje industrial entre nosotros. Yo no sabía todo lo que se iba, algunos sí sabía que iban a enseñar y qué sé yo, pero no es que dije, uy, Hugo va a decir esto, bueno, yo voy a usar este versículo. No, pero es impresionante cuando uno ve esas diosidencias, ¿verdad?, que se producen. Bueno, pues bien, van a ver cuántos versículos que trataré hoy que fueron tratados en el día de ayer. Romanos 5. En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Claro, ¿cómo va a avergonzar la esperanza? Caramba. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la razón. Bueno, pues bien, nosotros debemos amar al punto de darnos por las personas para que ellos a su vez, cuando se percaten del precio pagado por ellos, se den por los demás. Necesitamos amar a las personas para que ellos compartan su amor de Dios con los demás y así favorecer a que se arme una especie de cadena interminable de amor. Damas y caballeros, la gente necesita ver el amor que tiene Dios por la humanidad. ¿Quién se los va a decir? ¿Quién se los va a demostrar? Pero no tan solo se los tenés que contar, lo tenés que vivir delante de ellos, porque contarla, damas y caballeros, es fácil. Hablar es gratarola, es fácil, es gratis hablar. El tema es vivir, nosotros nos empeñamos en vivir esta palabra que proclamamos. A veces fallaremos, claro, ninguno de nosotros es perfecto, o debiera haber dicho perfecto, ¿no? Ninguno de nosotros lo es, pero nuestra intención de lo profundo de nuestro corazón es vivir esta palabra y que las personas vean en nosotros algo que no vean en otros. Deseablemente cada vez seamos más. Imagínense lo que sería, que es lo que va a ser en realidad el reino, donde el amor va a primar y reinar entre nosotros. Romanos 13, por favor. En el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, 2 puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? Ayer compartimos este versículo también. Caramba, y no hablábamos de que no es un amor narcisista, es un amor con una cristoestima de uno, porque uno, una vez que renace el Espíritu de Dios, ya no es el mismo. Ya tu aprecio de tu propia vida, tu aprecio de tu propia alma, tiene que haber cambiado con lo que Dios hizo en Cristo en vos. Ya no soy el mismo. Ya tengo que tener no una autoestima, porque cualquier pelandrón tiene autoestima. Nosotros podemos tener más que eso, podemos tener una cristoestima. Eso es porque ahora eso somos nosotros, damas y caballeros. Es Dios en Cristo en mí. Yo tengo que saber qué tengo.
tengo que saber quién soy, tengo que saber cuáles son los recursos en Cristo que yo tengo para ofrecer a las personas. Alguien tiene que dar en esta magnitud, en esta proporción, de esta manera. Nosotros tenemos el tremendo privilegio de poder hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque acá dice que tenemos una deuda que nunca se cancela, que es la de amar, ¿verdad? No debáis a nadie nada excepto el amaros unos a los otros. Entonces, una deuda que siempre está pendiente, el amarnos. No tenemos que tener ninguna otra deuda. No tenemos que debernos los unos a los otros nada, excepto el amarnos los unos a los otros. Caramba, es así de importante el amor. Nuestra antigua condición heredada de Adán nos hacía inmerecedores de que nuestro querido Padre nos derramara su espíritu, ni su amor, no solamente su espíritu, sino ni su amor. No obstante, Él lo hizo por gracia. Pero siempre recordemos que gracia es que fue gratuito, pero para nosotros alguien tuvo que pagar un precio. Caramba, costamos un montón, costamos el Señor Jesucristo. Recuerden siempre que en la vidriera de la vida nosotros tenemos abajo de nosotros tiene nuestro precio y dice Cristo IVA incluido. Eso somos nosotros. Eso tenemos para dar. Caramba, qué necesidad de que nosotros surjamos, de que nosotros exudemos Cristo en nuestras vidas. Mateo 10, por favor. Nuestro Señor hablando con los suyos, que eran nuestros hermanos, final que son nuestros hermanos. Ya conoceremos cuando suene la trompeta, estos que estuvieron acá en este precioso momento de Mateo 10, en el versículo 6, cuando el Señor le dice, si no, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, miren, van a ver esto. ¿Por qué yo digo esto? Él les estaba hablando a sus discípulos en la época anterior a Pentecostés. Pero prestemos atención a lo que les decía a ellos y verán la coincidencia de mensaje que ellos tenían, que tenemos nosotros también. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. En el día de Pentecostés, dejó de estar circunscripto a ellos, a Israel, en la prédica del reino. En Hechos 1:8 dice que habla de Samaria, de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Eso incluye la ciudad donde vos vivís. Entonces ya no está la restricción geográfica después del día de Pentecostés, pero el mensaje es el mismo y una cosa, damas y caballeros, no ha cambiado. Ellos, como nosotros, hemos recibido de gracia. ¿Cómo es que tenemos que dar? Tal cual, de gracia. Así fue, inclusive hecha nuestra página web. Cualquiera puede entrar. Hemos recibido de gracia una palabra que no es nuestra y tenemos el privilegio de compartirla con la humanidad. Eso hacemos. Hemos recibido de gracia, así tenemos. Así de mucho hay que dar. Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Acerquémosle el reino de los cielos a la gente. Con eso estaremos sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Prediquemos, damas y caballeros, la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sean locos predicando. Ya acá tenemos varios locos, gracias a Dios, que predican. Tenemos quizás hay uno que sería el presidente de los locos. Pero igual, seamos locos predicando, porque para la gente es locura, para nosotros es cordura predicar el Evangelio. 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sea locura, sea acuerdo, nosotros vamos a ser locos. Acuérdense siempre, yo digo que la locura es un problema de pared, es un problema de medianera.
Los de aquel lado dicen que los locos están acá, y los de acá dicen que los locos, ¿sí o no? Bueno, nosotros estemos en cualquier lado de la pared que estemos, seamos locos predicando la palabra de Dios. Busquemos ocasión de hablarle de Dios a las personas, de decirle lo que Dios los ama, de decirle lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos, que ya hizo por nosotros. Mostrarle con tu vida que vale la pena hacer el cambio. Basta de verso. Empecemos a vivir la palabra de Dios, que la gente vea en nuestras vidas. Dios no investigó nuestra historia clínica, que en algunos casos, y podría decir que en el mío lo fue, yo no tenía antes una historia clínica, yo tenía una histeria clínica, antes de conocerlo a Dios. Pero ustedes no, yo sé que ustedes no, yo lo digo por mí. Pero Dios no investigó nuestra historia clínica cuando nos hizo sus hijos. Nos ingresó a su plan de salvación premium, sin carencias ni espera, sin considerar nuestros pecados preexistentes. Hagamos nosotros similarmente y demos de la misma manera que nos fue dado de gracia por puro amor de Dios, desparramemos el amor de Dios que nos fue derramado a nosotros. Colosenses capítulo 1, ¿qué versículo estamos por leer? Caramba. Necesitamos aprender a vivir en la confianza de que con este amor que ahora tenemos, podemos amar aún al que en nuestro concepto es inamable. Hasta ese, hasta a vos te puedo amar. Hasta ese, al que con nosotros consideramos inamable. Colosenses 1, versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ver, ¿qué es? Y el 27 te dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está hablando de lo que tenemos dentro, eso tenemos nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es una inmensa maravilla espiritual que nos habita. Y vean, no tuvimos que ver, excepto en confesar y creer, en tener esta maravilla en nosotros. No fue hecha por nosotros. El trabajo que nos hizo transpirar tanto es que confesamos y creímos. ¿Alguno de ustedes quedó extenuado después de haber confesado y creído? ¡Caramba! No nos costó nada. No nos costó nada. Fue la fe la que nos abrió la puerta, pero el poder es de Dios. Deseamos exudar Cristo en nosotros de tal manera que al vivir la vida que corresponde a un hijo de Dios, estemos anunciando que de tal manera amó Él al mundo que dio a su Hijo y que si ellos eligen creer, puede estar en ellos de la misma manera, Dios en Cristo en ellos. Versículo 28 que dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todo cristiano debería tener como meta ser maduro en Cristo. Aquí el apóstol anuncia, amonesta y enseña para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Espiritualmente hablando, todos somos perfectos, pero no siempre nuestra conducta se alinea con esa perfección. Bueno, tenemos que alinearla. De nuevo, insisto en esto. A veces nos cuesta. Ninguno anda bien todo el tiempo, pero nuestro Padre merece nuestro esfuerzo de que hagamos nuestro mejor para que nuestra conducta se alinee con la del Señor Jesucristo, porque lo que nos habilita a ser y a hacer lo que Él fue e hizo es justamente ese Espíritu Santo que Él nos ha derramado. Antes quizás un hombre natural no puede imitar al Señor Jesucristo, pero nosotros sí, nosotros tenemos esa habilidad inherente en nosotros, está en nuestra alma, está permeado en cada célula de nuestro ser.
caramba, si hay virus que se nos meten en el cuerpo y nos estropean 2, 3, 4, 5, 7 días, ¿cómo, haciéndonos ese daño, cómo no va a ser efectivo Dios en Cristo en mí, que permea cada célula de mi ser, de mi alma? No hay parte de mí que no forme parte de Él. No importa que yo no lo entienda, no importa que me falte todavía algo para entender esta grandeza, quizás jamás la entienda, pero es lo que dice la palabra de Dios que yo tengo y que yo soy. Debo aprender a vivir de una vez y por todas según lo que dice este libro y no según lo que piensa este tipo. Tenemos que tomar la decisión que somos una nueva persona y debemos alinear nuestra vieja vida que quedó, es la mortadela, señores, eso quedó en el pasado. Debemos alinear nuestra vida según vemos que vivió nuestro Señor, según vemos que vivieron otros grandes hombres de Dios que están plasmados en las Escrituras. 2 Corintios capítulo 3. En el versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Ves? La gente te lee. Pregúntate. Nadie me responda, pero te pregunto. Cuando la gente te lee, ¿qué querés que lean? Porque toda la gente te lee. Más si vos decís que sos cristiano, te ponen el microscopio electrónico encima a ver si vos hacés lo que vos decís. Porque de nuevo, decir es fácil, hacer es el tema. El cristianismo es hacer, por eso es cristiandad, es cristiandad. Nosotros queremos andar, no solamente decir. Claro que tenemos que decir, pero tenemos que alinear nuestro andar con lo que decimos. Siendo manifiesto, dice el 3, que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué queremos que lean cuando nos leen? Gálatas capítulo 1, por favor. Versículo 15. Ahora, cuando lleguemos al 16, es de locos este versículo. O sea que es para nosotros. Versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mirá lo que dice el 16, revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí. ¿Entendés? Él dijo eso. ¿Qué cosa? Revelar a su Hijo en mí. Me pregunto yo si yo le permito a Dios revelar a su Hijo en mí. De que la gente me vea a mí y lo vea de alguna manera. Nunca voy a llegar, yo sé, ninguno de nosotros va a llegar, pero si de alguna manera y cada vez mejor Dios puede revelar a Cristo en mí. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Termina diciendo ese versículo. Primera de Juan capítulo 3. El agrado de Dios para con Pablo es el agrado de Dios para con todos sus hijos, revelar a su Hijo en nosotros. Ustedes saben, existe una especie de responsabilidad moral, diría yo, sobre nuestros hombros. Una responsabilidad que necesitamos ejercer en favor de las personas que están en el mismo mundo que habitamos nosotros, pero que ellos sí son del mundo. Nosotros ya no somos del mundo, somos de Dios. Por eso necesitamos alinear nuestra conducta con la conducta que quiere Dios que tengamos. Pero la gente a la cual vamos es gente que está en el mundo, son nuestros clientes. Es a quien nosotros vamos con el Evangelio de Liberación, ¿no es cierto? Bueno, nosotros necesitamos y necesita el mundo que seamos y hagamos como fue e hizo nuestro querido y nuestro valiente Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice:
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿cuál es la lógica? No lo conocen a Él, que te van a conocer a vos. ¿Quién sos vos? ¿Te das cuenta? Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos arranquemos los pelos los unos a los otros. Que no, ¿viste que no dice eso? ¿Viste que no es un mandamiento arrancarnos los pelos los unos a los otros? Dice que nos amemos los unos a los otros. Y en el 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Huya! Es una lástima haberlo leído, porque ahora estamos todos en autos, como dos aquí dirían. Estamos en autos, ya estamos avisados. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, mirá lo que dice y pensá en el Señor Jesucristo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino como, wow, de hecho y en verdad, sonamos, dice eso la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que procurar en mi vida. Eso es lo que nosotros debemos procurar en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo que iba a ofrecer su vida. ¿Se acuerdan cuando se lo dijo a los discípulos y no lo quisieron aceptar? Dijeron, no, no digas eso. Y el Señor Jesucristo lo regañó a Pedro. ¿Se acuerdan? No, no querían aceptar que él tenía que morir. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, él no amó de verso, de palabra, sino, de hecho, en verdad, cuando llegó el momento que hizo, se ofreció. El amor requiere acción. Amar es dar. No es un concepto filosófico, abstracto, inmóvil e intelectual. Amar es un verbo y como todo verbo refleja una acción. Jesucristo vivió la palabra de Dios sabiéndose su Hijo y manifestó su amor, el de Dios y su amor también de Él. Él manifestó el amor de Dios en su vida y en su haberse entregado y también manifestó su propio amor por nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, entre otras cosas, que Él dijo, perdona a los padres, no saben lo que hacen? Bueno, parecía ser que estos desgraciados sí sabían lo que hacían. Y sin embargo, el Señor Jesucristo oró eso. Caramba, eso es un ejemplo para nosotros. Nos toca ahora a nosotros también vivir la palabra sabiendo quiénes somos en Él, manifestando ese amor que nos fue derramado. No es nuestro, no lo pedimos, nos vino en el paquete cuando creímos y confesamos. Es imprescindible en nuestras vidas de hijos de Dios aprender directamente de las Escrituras cómo amar al estilo de nuestro Señor Jesús. Para hacer eso es necesario comprometerse con la palabra de Dios y que sea edificada en nosotros. Puede ser sin prisa, pero damas y caballeros, sin pausa. Desde que escuchamos, leemos y estudiamos seriamente la palabra hasta que de verdad la hacemos, toma tiempo, mucho amor y dedicación disciplinada, pero vale la pena. Gálatas 4, por favor. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, mirá lo que dice, dolores de parto. Bueno, que yo recuerde, en el primer siglo, que es la época donde vivía Pablo, ahí ya Eugenia se ríe, no, los hombres tampoco podían tener bebés, ¿no? Pero fíjate la imagen que nos provee cuando dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Ves? El esfuerzo de este hombre para que ellos se elevaran a vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es, con la forma
vívida en la que lo expresa Dios a través de la boca de Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué? Claro, lleva tiempo. Y muchas veces es un parto. Podría llegar a costarnos porque a veces el hombre viejo, la mortadela, se nos opone y hace todo lo posible para que el nuevo hombre, Dios en Cristo en mí, no surja como debiera surgir, no surja como yo quiero que surja en mi vida. Por eso está bien, esto es vívido, decir que sufría dolores de parto, porque en ocasiones sí nos cuesta, pero siempre queremos hacerlo, porque sabemos que eso le da gloria a Dios, eso nos bendice a nosotros y a quienes están alrededor nuestros, y a la larga la palabra dice que todos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, si nos pasa algo bueno, de alguna manera nos pasa algo bueno a todos. Si algo malo nos pasa, de alguna manera todos sufrimos. Ven, porque somos parte del mismo cuerpo. Vean, Pablo escribió estas bellezas por revelación de Dios hace, no sé, unos 2000 años, ¿verdad? Cuando vos la lees, ¿no te emociona leer quién sos en Cristo? Bueno, y sin embargo fueron escritas por un hermano tuyo hace 2000 años y todavía impactan vida de hermanos de Pablo y lo será así incluso hasta después de que regrese nuestro Señor con nosotros sobre la tierra, porque es la palabra de Dios. Cada cosa buena que le pasa a uno de alguna manera nos pasa a todos, no a los que estamos acá, no a los que estamos acá más los del Zoom, a todos nuestros hermanos en Cristo, de aquí hasta la eternidad, porque somos miembros del mismo cuerpo, somos la familia de Dios, somos los hijitos de Dios. Somos lo que Él soñó tener. ¿Cuántos padres aquí han soñado tener hijos? Yo creo que todos de alguna manera u otra hemos deseado, hemos soñado, hemos pensado, hemos arreglado la casa, hacer esto, charlamos con todo el mundo, buscamos ocasión de que nos pregunten cuando son bebitos, después cuando son grandes es diferente, pero cuando son bebitos buscas que te pregunten de tu hijo y si no, sí o no, no quisiste pasar publicidad de tu pibe, que es el más lindo del mundo. Todos lo hicimos. Bueno, nuestro Padre, ¿por qué pensamos que con nuestro Padre es diferente? Nos quiere mostrar, damas y caballeros. Quiere que la gente vea lo que Él ha hecho con nosotros y que puede hacer con ellos. ¡Qué cosa tan grande, Dios mío! Esto es maravilloso. Y que nosotros seamos esa gente que podemos exudar Cristo. ¡Qué bárbaros! Luminares, luminares, luminares. El mundo es oscuro, el mundo es pura negrura, es todo lo contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea para nosotros. Se opone a Él, se opone a Él, se nos opone a nosotros. Por eso es importante que brillemos, como debe brillar un hijo de Dios. Filipenses capítulo 2. En el versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le habla a gente que ya era salva. No les estaba diciendo que se salvaran, les estaba diciendo que se ocuparan en aquello que era atinente, que tenía que ver con haber sido hechos salvos. Eso les estaba diciendo. Nosotros ya somos salvos, no nos tenemos que ocupar de salvarnos, ya fuimos hechos salvos por Dios. Ahora nos tenemos que ocupar en todo lo que tenga que ver con eso que tenemos nosotros, que somos salvos. Versículo 13. Porque Dios es quien en vosotros produce el querer como el hacer, así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no es cierto? Él tiene la buena voluntad de producir en vos su querer y su hacer. La pregunta es, ¿tengo yo la voluntad de que Él haga su querer y su hacer en mí? Siempre es un Dios tan inmenso, es infinito, es eterno y depende de nosotros que nosotros crezcamos en todo lo que tenga que ver con ser como nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, en el capítulo anterior, en el número 1, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
¿La qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice eso, ¿verdad? Entonces yo me quedo tranquilo. Pero pongo de mi parte, me ocupo en mi salvación, porque yo sé que aquel que empezó en mí la buena obra la va a continuar. ¿Sí o no? Es bárbaro esto. Segunda de Pedro capítulo 3. Dios está formando continuamente a Cristo en nosotros. Está edificando su amor de tal manera que tengamos una vida amorosa hacia los demás. Y hace lo mismo con su misericordia, con su bondad y su perdón. Lo hace para que podamos hacerlo con otros y que estos otros lo hagan con más otros. La gracia, damas y caballeros, es el amor de Dios trabajando. Eso es la gracia. Es el amor de Dios trabajando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta la eternidad, y cualquiera coincidiría con Pedro, amén. Amenísimo, recontra amén, ¿verdad? No se trata de crecer en un conocimiento intelectual, no es meramente conocer la escritura, sino crecer al punto de amar como amó nuestro Señor Jesús. De eso se trata. No hay nada de malo con el conocimiento de la palabra de Dios. Caramba, nadísima de malo hay con el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo contrario, pero debe ser expresado en amor para que se encuentre dentro de los términos de nuestro Padre, Dios. Es en la manifestación de ese amor donde el conocimiento de la palabra se hace auténticamente tangible, obvio o visible a los demás. Necesitamos permitir que el amor trabaje en nuestra vida a través de Cristo, quien nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Debemos disciplinarnos a amar de la manera desprendida con la que nuestro Redentor manifestó ese amor. Entonces, repito, es en la manifestación de ese amor donde el conocimiento de la palabra se hace auténticamente tangible, se hace auténticamente obvio o visible a los demás, no antes. Juan capítulo 13, por favor. El amor, decíamos ayer también, en un momento, en una de las charlas, que es el rasgo distintivo del cristianismo. Por el amor entre nosotros seremos reconocidos como discípulos del Señor Jesucristo. El amor es lo que más atrae a la gente a nuestras reuniones de iglesia. Muchas veces, y hablo por mí mismo, no recuerdo qué enseñaron la primera vez que yo fui a una reunión de iglesia donde estaba Roberto Tufró. No recuerdo la verdad. Estaba tan embelesado con lo que yo veía que era esa gente que me estaba ofreciendo y cómo se trataban entre ellos, que yo dije, de aquí no me sacan más, porque yo vi algo que no había visto en otro lado, que nos pasa a todos. Bueno, es el rasgo distintivo del cristianismo, que nos amemos los unos a los otros. Es el rasgo distintivo para los de afuera, pero también entre nosotros. Nosotros nos agrada ver que hay amor entre nosotros, pero genuino amor, no falso, no hipócrita, un verdadero amor. Gente que tiene de verdad interés por ayudar a los demás, a ser cada vez mejores para Dios, a empeños cada vez más dignos que le den más gloria a nuestro Padre Celestial. Juan 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, pero si estaba lleno de mandamientos la ley, y de encima les va a dar uno nuevo. Un mandamiento tenía que ser muy importante para que él añadiera un mandamiento a los mandamientos que ya tenía su padre, escrito en 5 libros, los primeros 5 libros.
de la Biblia, que ahora son la Biblia, en aquel entonces eran manuscritos todos separados por rollos, por lo cual también nosotros, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ese es el cómo, esa es la magnitud, esa es la intensidad, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Si no, es verso. No es la cantidad de versículos que conozcas. No es que puedas citar, no sé, Apocalipsis de atrás para adelante en arameo. Es que nos amemos los unos a los otros. Eso es el rasgo distintivo. Eso es lo que la gente nos conocerá y nosotros entre nosotros nos conoceremos. Ese amor de hecho y en verdad, no el de palabra tan solo. Y vean que digo tan solo porque de palabra está bien. ¿Cómo no va a estar bien? Lo que hablo es alinear nuestras palabras con nuestras conductas para que la gente crea lo que decimos, porque ve en nosotros lo que hemos dicho. Muchas veces, yo no puedo decir, no estoy diciendo que todas las veces, pero difícilmente alguien abra la Biblia antes que te lea a vos. Conmigo pasó así, quizás con ustedes no, y abrieron la Biblia antes de conocer a algún creyente que les presentó la palabra. Conmigo no fue así y difícilmente alguien abra la Biblia y la lea hasta que primero te lea a vos. Colosenses capítulo 1, por favor. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Ves? Te tenés que instruir para saber qué andar, qué es andar y qué se espera de vos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, que eso también es el cristianismo, fruto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mañana, donde sea que ustedes se encuentren, llegan a agarrar Colosenses 1 y van a la última parte del versículo 10, van a ver que encuentra, de nuevo dice creciendo. De acá a 10 meses, cuando agarres el mismo versículo, ¿sabés qué va a decir? ¡Oh! Sí, Señor. ¿Cuándo vas a dejar de crecer? Cuando tengas el cuerpo nuevo. Así que esperemos que no falte mucho, damas y caballeros. Yo no me ofendería si el Padre decide mandar ahora al Señor Jesucristo. El que quede acá, que apague y que pague la luz. Nosotros nos vamos. Ninguno de nosotros tendría ningún problema que eso ocurriera ahora, ¿verdad? Claro, es nuestra esperanza. Gálatas capítulo 2. ¿Qué ejemplo nos dejó Pablo en algo tan importante como manifestar el Cristo dentro, amando? Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ay, yo leo estas cosas y digo, ¿yo puedo decir una cosa así? ¿Puedo leerlo? De hecho, lo estoy haciendo delante de ustedes. Mi pregunta en mi fuero íntimo, cuando ninguno me ve, cuando estoy solo, ¿yo puedo decir honestamente esto? ¿Sí o no? Charlaríamos de esto, podríamos negociar, pero a eso debemos apuntar, que nosotros podamos decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Amar es dar, me amó y se entregó por mí, a sí mismo por mí. Al comienzo de la enseñanza leímos Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y terminamos leyendo este versículo de Gálatas, hermoso, diciendo que Cristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Podemos observar en las Escrituras y alrededor nuestro a hermanos que crecieron y profundizaron la palabra en sus vidas. Estos hermanos se constituyeron en ejemplos para nosotros. Son creyentes que permitieron que la palabra sea plenamente declarada a ellos, y ellos a su vez caminaron en esa plenitud y grandeza, declarándolas en su amor de Dios a las personas. Es esa palabra viviendo en nosotros, y nosotros viviendo en ella manifestaremos esa grandeza y simpleza que pondrá la palabra sobre nuestra vida y sobre el mundo, y mantendrá la palabra de Dios sobre nuestras vidas y en el mundo. Nunca estaremos suficientemente bendecidos en la vida hasta que bendigamos a otros, amándolos con el amor con el que Jesús nos amó. Dios lo hizo primero, luego lo hizo su Hijo. Ahora te toca a vos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu grandeza y por tu simpleza en llegar con tu grandeza a nuestras vidas, permitirnos llegarnos a vos y tener que ver con vos, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos en Cristo. Gracias por abrir puertas a tu palabra. Gracias que podamos llegar al punto de exudar Cristo en nosotros y que la gente con tan solo vernos y claro, también escucharnos, decida ser hijo tuyo, porque esa es tu voluntad, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de tu verdad. Te agradezco por este tremendo privilegio, hasta casi inconcebible privilegio. Te agradecemos profundamente por eso, y también te agradezco por los viajes de regreso, por todos los esfuerzos que se hicieron para que tengamos este precioso fin de semana de tu amor. Gracias por viajes seguros y placenteros de pensar y repensar y meditar la grandeza de tu palabra que hemos tenido el privilegio de compartir. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios nos bendiga.